protuberancial. En relación a la calota o tegmento protuberancial, hay que hacer relevancia a un conjunto de estructuras o de núcleos que tienen su función y su distribución y su proyección específica. Tenemos una formación reticular que a su vez está cimentada o formada por dos núcleos. Un núcleo reticular oralis y un núcleo reticular caudalis. Estos dos núcleos, tanto el oralis como el caudalis siempre estando arriba, es mucho más grande que el caudalis, fabrican o secretan o liberan acetilcolina. ¿Sí? Pero la idea de esta formación reticular en el puente es muy parecida a la idea de la existencia de la formación reticular, pero en el bulbo, o sea, la formación reticular vulvar. Pero recuerden que el núcleo más grande y el principal de la formación reticular vulvar se llama núcleo reticular gigantocelular vulvar. Y este núcleo reticular gigantocelular vulvar, a la vez, tenía un propósito muy dirigido a mantener, más que a mantener, a aumentar o producir la vigilia. Al hacerlo, este núcleo reticular gigantocelular vulvar, al conectarse con el propósito de producir la vigilia, su idea es de proyectarse hacia el tálamo. Específicamente en dos estructuras en el tálamo que cuando reciben la influencia de este, inician el proceso de vigilia. Esos dos núcleos o grupos nucleares en el tálamo son los núcleos intralaminares rostrales del tálamo y los núcleos de la línea media. Pero estos dos de acá fabrican acetilcolina. Y la idea, a diferencia de la del bulbo, en la formación reticular del puente, es de producir acetilcolina y también proyectarse ¿a dónde? Al tálamo. ¿Y a dónde específicamente del tálamo? También a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo y a los núcleos de la línea media. Pero con el propósito de producir algo que es parecido a la vigilia, pero que está en relación al sueño. Y a esa parte del sueño, que es muy parecido, por no decirlo de otra manera, idéntico a la vigilia, le vamos a llamar sueño REM, que en inglés significa Rapid Eyes Movement, o sea, movimientos oculares rápidos. En español, si ustedes quieren, le pueden poner MOE, de movimientos oculares rápidos. Otra estructura nuclear en la calota o tegmento protuberancial es el locus coeruleus. Y otro grupo importante de núcleos son los núcleos del RAF. Este locus coeruleus tiene múltiples proyecciones que son básicamente noradrenérgicas. En cambio, los núcleos del RAFE, al igual que los que estaban abajo, que son los núcleos del RAFE vulvar, también secretan serotonina. Hace un momento les dije que el propósito del núcleo reticular gigantocelular vulvar es iniciar la vigilia, o sea, inicia la vigilia, pero para que la vigilia, una vez iniciada, se mantenga, necesita de noradrenalina y de serotonina. ¿Sí? Entonces comencemos primero con la producción de serotonina desde los núcleos del RAF. Llame. ¿Borro? ¿Sí puedo borrar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ahí dice que hace que mantenga la vigilia con Claro, inicia la vigilia y mantenga la vigilia. Sí. Ahora, el proceso de iniciación de la vigilia
además de la formación reticular vulvar a expensas del núcleo reticular gigantocelular, también necesita de la secreción de otro tipo de neurotransmisores que fueron originalmente descubiertos hace no muchos años, pero que por definición no lo suelen describir aún en los textos actuales de neuroanatomía, pero ya se los voy a mencionar. Entonces vamos a comenzar primero con la secreción de serotonina. Esta secreción de serotonina, vuelvo y repito, es con el propósito de mantener o manejar lo que se llama en medicina la timia. Timia es lo mismo que decir ánimo. Ojo, ánimo no significa humor, ánimo es otra cosa. El humor lo manejan otro tipo de neurotransmisores, tipo dopaminérgicos y tipo oxitocina. Dopamina producida en la sustancia nigra en el área tegmentaria ventral y oxitocina que se produce en la hipófisis. Pero eso lo vemos después. En cambio, esto es ánimo, que no es lo mismo que humor. Ánimo. Si una persona está con mucho ánimo, estará hipertímico. Y si una persona está con bajo ánimo, estará hipotímico. Y de ahí que el uso de las medicinas que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, lo que permiten es que en el espacio sináptico, entre el terminal presináptico y el terminal postsináptico, esté la serotonina que se produce desde el presináptico al postsináptico durante más tiempo circulando. Porque las medicinas que inhiben selectivamente la recaptación de serotonina lo que hacen es bloquear los receptores de serotonina en el terminal postsináptico, de tal manera que si yo los bloqueo postsinápticamente, la serotonina que sale del terminal presináptico, o sea, el que está antes del postsináptico, quedará una milésima de segundo más tiempo circulando con el propósito de adaptarse a los escasos receptores que quizás no estén bloqueados postsinápticamente por estos inhibidores selectivos. Sí, entonces ese es el propósito de este tipo de medicamentos en la actualidad. A esto, neuroanatómicamente hablando, vimos en las clases de bulbo que habían en la parte baja y durante todo el trayecto del bulbo los llamados núcleos del RAF. Esos núcleos tenían nombres que en realidad ya han desaparecido en el tiempo: el núcleo magno, el núcleo pálido, el núcleo oscuro, pero igual hay que nombrar. Esos núcleos que están en el rafe medio del bulbo se proyectan hacia el puente bajo. Y al proyectarse al puente bajo, aumentan, digamos que discretamente de tamaño, pero ya cambian de nombre. En el bulbo, o sea, aquí abajo, le vamos a poner núcleos del rafe vulvar. Olvídense de si se llama magno, oscuro o pálido. Núcleos del rafe vulvar. Los núcleos del rafe vulvar se proyectan hacia arriba y en la parte más baja del puente cambian de nombre, pero siguen siendo los mismos núcleos, sino que proyectados hacia el puente, y se llamará núcleo central inferior. Pero esto es puente bajo, o sea, puente caudal. El mismo núcleo central inferior se proyecta hacia arriba y al proyectarse hacia arriba da origen a un núcleo mucho más grande en diámetro que se llamará núcleo central superior o núcleo medio del rafe. Y como estamos ya en puente alto, ese núcleo, en lo que ya va a transformarse de puente alto a mesencéfalo bajo, aparecen al lado de él dos estructuras que van a ser mucho más grandes que el núcleo central superior, pero que se proyectan en forma par tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Así no lo describen los textos, pero así funciona. Y cambian de nombre estas dos proyecciones hacia derecha e izquierda y se van a llamar núcleos dorsales del rafe de un lado y el núcleo dorsal del rafe del otro lado. Entonces, esta transición entre el núcleo central superior o núcleo medio del rafe y los núcleos dorsales del rafe estarían entre el puente alto y mesencéfalo bajo.
¿Sí? Estos núcleos dorsales del RAFE fabrican o liberan el 70% de toda la serotonina circulante y el resto 30% se lo reparten entre estos tres que están aquí. Qué sé yo, el de acá 15, el de acá 2,5 y el de acá lo que resta, o sea, lo que se les ocurre. Pero se asume que el 70% son principalmente en el dorsal del RAFE derecho como en el dorsal del RAFE izquierdo. Y el 30% restante se distribuye entre los otros tres restantes. Estos núcleos se proyectan a áreas con el propósito de que esas áreas a las cuales se proyectan mantengan la vigilia una vez que ya inició la vigilia gracias a la formación reticular bulbar y a la secreción de algo que les voy a decir después de esto. Estos dos núcleos, tanto el central superior como los dorsales del RAFE, tienen proyecciones totalmente diferentes. El núcleo central superior se proyecta a la sustancia nigra al hipocampo al septum, a la estría terminal, a la cápsula interna, al núcleo interpeduncular, a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, a los cuerpos mamilares, al lóbulo frontal, y hacia la corteza temporal media, o sea, la parte temporal pero que está viendo hacia adentro, o sea, hacia las superficies mediales de ambos hemisferios cerebrales, que también corresponde a una zona que es estrictamente límbica. Pero también se proyecta al locus coeruleus y también se proyecta al cerebelo. Y al proyectarse desde este central superior al cerebelo, utiliza al pedúnculo cerebeloso medio. ¿Por qué se pueden acordar siempre que es a través del pedúnculo cerebeloso medio? Porque utilizan la M del núcleo medio del RAFE. ¿Sí? O sea, esa mnemotecnia, creo que se llama, hace que no se olviden de eso. ¿Sí? El núcleo dorsal del RAFE y el núcleo MRD son los que se encargan de la vigilia, solo los dos. Sí, así, Solo los dos. solo los dos. El mantener vigilia, o sea, que ahorita estemos despiertos. Pero obviamente no solamente ellos, sino ellos a través de sus proyecciones a todo este chorronchón de cosas. ¿Sí? En cambio, los núcleos dorsales del RAFE se proyectan también el núcleo dorsal del RAFE también se proyecta a la sustancia nigra, pero se proyecta al neoestriado. El neoestriado, por si acaso, está formado por el núcleo caudado y el
putamen, eso lo vemos en ganglios de la base. También se proyecta a los cuerpos genitulados laterales, también se proyecta a la amígdala de los lóbulos temporales, no a la amígdala acá en estructuras faríngeas y bla bla bla. También se proyecta al lóbulo piriforme, al bulbo olfatorio y al locus ceruleus. ¿Sí? ¿Okay? En cambio, los núcleos, el núcleo central inferior se proyecta al tubérculo cuadrigémino superior de función visual, pero en relación con sacudida de miradas, con la comisura gris posterior, que es una estructura que en el mesencéfalo ayuda a el entrecruzamiento y mantener tanto de un lado como del otro, tanto el reflejo luminoso como la convergencia de los globos oculares, y el pretectum que está en el mesencéfalo. Pretectum o área pretectal. Sí, ahora, obra de punto. Estamos durmiendo. Se supone que al día siguiente nos tenemos que despertar. Cuando hablo de sueño y de estamos durmiendo en la noche anterior para el día siguiente despertarnos, estoy hablando de la cantidad de sueño. Pero no es lo mismo cantidad de sueño que distribución de sueño. Una cosa es cantidad de sueño en relación con la vigilia. Se supone que las 2/3 partes del tiempo estamos vigiles, se supone, y el tercio restante estamos durmiendo. Pero no es lo mismo cantidad de sueño que distribución de sueño. Esto de aquí lo manejan los mecanismos de los núcleos del RAFE, o sea, secreción de serotonina, el locus ceruleus, secreción de noradrenalina en relación con la vigilia, y también los núcleos de la formación reticular del puente que fabrican acetilcolina. Obviamente también ayudados en el proceso de vigilia por la formación reticular vulvar, que ya lo vimos. Pero en cambio la distribución del sueño es gracias al núcleo, aunque esto no lo vamos a ver ahorita, sino después, supraquiasmático. Y este núcleo supraquiasmático a su vez es un núcleo que es muy susceptible de la noradrenalina, porque tiene receptores noradrenérgicos, que obligan a que algo que vamos a ver ya en la siguiente clase, que se llama pineal o glándula pineal, fabrique melatonina. Esto es forma como la persona duerme en cantidad de horas e incluso en la calidad del sueño. Pero en cambio esto es distribución de este mismo sueño, pero normalmente durante el día, con el propósito de que una persona distribuya su sueño cuando realmente debe dormir, o sea, en la madrugada, y despertarse normalmente al inicio del nuevo día,
porque la retina recibe el primer rayo de luz que atraviesa la ventana y topa con nuestra retina. Esto es distribución, esto es cantidad y calidad de sueño. Cuando hablamos de distribución de sueño, hablamos de otro tipo de estructuras que a través de una glándula que se llama pineal fabrica melatonina. Esto es melatonina para distribución de sueño y esto es otra cosa para cantidad y calidad de sueño. A lo que estamos hablando ahorita, o lo que me estoy refiriendo es a cantidad y calidad de sueño. En la clase de la próxima semana veremos distribución del sueño, que no es lo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos durmiendo y tenemos que despertarnos. Ya no le paren por esta parte, sino a lo primero que estaba del lado izquierdo. Entonces, tenemos que despertarnos. Para despertarnos tenemos que iniciar la vigilia. Y al iniciar la vigilia se activa a la par tanto el núcleo reticular gigantocelular bulbar, que a su vez se conecta con ¿quién? Con los núcleos talámicos, intralaminares, rostrales, y con los núcleos de la línea media, para estos dos proyectarse a toda la corteza cerebral, excitándola en forma inespecífica a toda ella en su conjunto, pero a ciertas áreas más rápido y a ciertas áreas con más predominio en particular. Obviamente las áreas de la corteza cerebral que están más en relación con la activación en la vigilia van a ser las áreas motoras primarias y las áreas sensitivas primarias. Hace calor, si está dañada esa hora. Pero también para iniciar la vigilia se necesita de otra estructura que recién se le dio valor en el año 1998, pero que resulta que más o menos entre 1917 a 1924 un fulano apellido Von Economo ya venía hablando y despotricando de una área o de un área del hipotálamo que manejaba el inicio de la vigilia, pero no le pararon mucha bola. Este fulano, Von Economo, históricamente describió algo que se llama, eso lo verán en neurología, como encefalitis epidémica, a la que también se le llamó en aquella época la encefalitis de Von Economo, que era una encefalitis, era un virus, un pinche virus de la influenza o de gripe que destruía ciertas áreas del hipotálamo. Pero tuvo que pasar un chorronchonchón de años hasta que en 1998 se describió que un área en el hipotálamo que se llama núcleo hipotalámico posterolateral fabricaba algo que le vamos a llamar y que se le llamó hipocretinas. Los gringos le llamaron hipocretinas, en cambio los ingleses le llamaron orexinas. Orexinas porque la palabra orexinas proviene de orexis, que significa apetito. Bla, bla, bla. Eso es historia. Estas hipocretinas, al ser secretadas por el núcleo hipotalámico posterolateral, necesitan de receptores. ¿Receptores para qué? Para que al recibirse como hipocretinas, las estructuras a las cuales estas hipocretinas van a llegar, a su vez las estimulan, y las estructuras estimuladas por ellas, a su vez, secretan otros neurotransmisores para el mantenimiento de la vigilia. Entonces, repito, cuando ustedes inician la vigilia, existe un área en el bulbo que se llama núcleo reticular gigantocelular bulbar. Este núcleo reticular gigantocelular bulbar a su vez se distribuye hacia el núcleo talámicos intralaminares postrales y hacia los núcleos de la línea media, antes que lo olviden. Esta proyección de aquí hasta acá también lo hacen a través del haz central de la calota. Y estas distribuciones de aquí hasta acá son en forma difusa a toda la corteza cerebral, pero en particular a la corteza motora primaria, o sea el área 4, y a la corteza sensitiva primaria, o sea las áreas 3, 1 y 2 de Broca. Pero por otro lado, existe un área que recién fue identificada científicamente
específicamente en 1998. Esa área se llama núcleo o área hipotalámica posterolateral, que a su vez secreta hipocretinas para los ingleses, perdón, para los gringos o para los norteamericanos, y orexinas para los alemanes, para los ingleses. Estas hipocretinas, al circular desde el área hipotalámica posterolateral, inician, más este de acá, la vigilia. Pero al iniciarla, esas hipocretinas necesitan, al ser circuladas, circular y llegar a receptores que las reciban. Y los receptores que las reciben lo hacen con el propósito de cada una de estas estructuras ya no iniciar la vigilia porque esta ya inició, sino mantenerla, o sea, mantenernos despiertos. ¿Cuáles son esas áreas? El locus ceruleus, los núcleos del RAFE, todos los núcleos del RAFE, la sustancia nigra, el área tegmentaria ventral, los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, el núcleo basal de Meiner, la amígdala en los lóbulos temporales, el núcleo tegmental, pedúnculo continuo, el núcleo tegmental lateral dorsal, y la región tuberomamilar. ¿Sí? Entonces, esto inicia la vigilia y necesita receptores. Los receptores están en cada uno de estos con el propósito de que cada uno de estos mantenga la vigilia, pero hay estructuras que tienen mucho más receptores que las demás, por lo tanto son las más predominantes. El locus ceruleus es el que más receptores tiene de hipocretinas y los núcleos de RAFE un poquito menos. Y el resto tienen, pero no tanto. ¿Sí? Al recibir a las hipocretinas, cada uno de ellos activados fabrican lo que ellos mismos fabrican. O sea, el locus ceruleus, noradrenalina, los núcleos de RAFE, serotonina, la sustancia negra o nigra, dopamina, el área tegmentaria ventral, dopamina, el núcleo tegmental pedúnculo continuo, acetilcolina, el núcleo tegmental lateral dorsal, acetilcolina, los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, GABA, el núcleo basal de Meiner, acetilcolina, la amígdala, glutamato, y en la región tuberomamilar, histamina. Por lo tanto, en buen romance, para ustedes mantener la vigilia, necesitan de qué? De noradrenalina en grandes cantidades, necesitan de serotonina, necesitan de acetilcolina, necesitan de dopamina, necesitan de glutamato, necesitan GABA y necesitan histamina. O sea, todos a la vez, pero siempre va a ser más noradrenalina y un poquito menos serotonina. ¿Sí? ¿Cómo se llama la que puso acetilcolina, la primera? Núcleo tegmental pedúnculo continuo. ¿Sí? ¿Sigo? Ok.
la persona se mantiene despierta, pero ya resulta que queremos dormir. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Entonces la persona pasa ya de mantenimiento de la vigilia al sueño. Entonces ya lo iniciamos, lo mantenemos y resulta que tenemos que dormir. Entonces, al mantener la vigilia, ustedes tienen que tener cifras muy altas de noradrenalina y de serotonina, y muy bajas, pero igual circulantes, del resto de las otras. Pero cuando la persona ya no está vigil y entra al sueño, la primera parte del sueño se va a llamar no REM. No es una clase de sueño, pero el sueño no REM se clasifica en fase 1. Yo le suelo decir el bobeo, o sea, la somnolencia del típico fulano que se caga de sueño y que va en la metrovía y... Ese es el bobeo, esa es la somnolencia o fase 1. Luego de la fase 1 no se llama bobeo, yo le digo el bobeo porque es un bobeo realmente. En la fase 1, si uno lo deja dormir, va a la fase 2. Y en la fase 2 se puede decir que se afianza el sueño. Afianzar significa ya la persona, si ya no la despiertan y la dejan, se va de largo. Irse de largo significa pasa por todas las fases normales de sueño. Pero la fase 2 afianza o reafirma el sueño. O sea, ok, me dejaste dormir y sigo durmiendo. Y para que la persona siga durmiendo necesita ciertas áreas del tálamo para afianzar el sueño, pero eso lo vemos cuando veamos tálamo. Si la persona afianza el sueño, pasa a la etapa 3 y a la etapa 4. No es clase de sueño, pero estas etapas 3 y 4 son las que le dan el nombre a esa parte del sueño no REM. A estas dos fases en particular, la 3 y la 4, se le llama sueño de onda lenta. Así se le llama, lo van a ver. Este sueño de onda lenta es generalmente un sueño sincrónico. ¿Por qué sincrónico? Porque es homogénea la actividad cerebral. La persona en realidad sí está durmiendo. Pero resulta que una vez que el sueño no REM termina, pasa a la siguiente fase que se llama sueño REM. Y en la etapa de sueño REM ocurre un pocotón de cambios. Mientras estábamos en la vigilia, la actividad de noradrenalina y de serotonina era 100% elevada y el resto estaba muy bajas. Cuando pasa de la vigilia al sueño no REM, la actividad de noradrenalina y de serotonina suele bajar en casi un 50%. Pero la acetilcolina, que en la vigilia estaba muy baja, pero igual estaba circulante, también comienza a subir en forma como que concatenada. Mientras la noradrenalina y la serotonina comienzan a bajar, la acetilcolina comienza a hacer lo contrario y van casi matemáticamente en la mano. Si la una disminuye 10%, la acetilcolina aumenta 10%. Si la noradrenalina y serotonina disminuyen un 25%, la acetilcolina aumenta un 25% más. Entonces van hacia abajo, pero la otra va totalmente al revés, pero al mismo tiempo, con el mismo porcentaje, hacia lo contrario, o sea, hacia arriba. ¿Sí? De tal manera que mientras disminuye la una, va aumentando la otra. Pero esto es sueño no REM. Pero cuando el sueño no REM pasa al REM, disminuye en un 100% la noradrenalina y la serotonina, pero aumenta también en un 100% la acetilcolina. Por lo tanto, quien en realidad, eso no se sabía hasta el año 98, perdón, hasta el año 94, quien en realidad maneja el sueño REM en la acetilcolina producida ¿en dónde? En la formación reticular continua. No vayan a confundir esto con formación reticular paramediana continua, porque la paramediana continua es para lateroversión ocular, eso es otra cosa. Esta es formación reticular continua a secas. ¿Sí? Esa formación reticular continua, a su vez, tiene dos núcleos, los repito: el núcleo reticular oralis y el núcleo reticular caudalis.
¿Sí? Estos dos fabrican la acetilcolina que se necesita ¿para qué? Para producir el sueño REM. ¿Por qué se le llama sueño REM? Porque hay movimientos oculares rápidos. Entonces, ¿por qué hay movimientos oculares rápidos? Correcto. Sí. Cuando se activan esos de allá, o sea, la formación reticular pontina, a su vez ellas dos, el núcleo reticular oralis y el núcleo reticular caudalis, activan a dos núcleos, al núcleo tegmental lateral dorsal y al núcleo tegmental pedúnculo pontino. ¿Sí? Repito, una vez que ya se formó o ya se dio el sueño REM, se produce acetilcolina del núcleo reticular oral y del núcleo reticular caudal. Ellos a su vez activan a dos núcleos, el núcleo tegmental lateral dorsal y el núcleo tegmental pedúnculo pontino. Estos dos son los que se encargan de los movimientos oculares rápidos. ¿Voy muy rápido o muy bien? Núcleo tegmental Normal. para mediano continuo. ¿Ah? Núcleo tegmental para mediano continuo. No, pedúnculo continuo. Tegmental lateral dorsal y tegmental pedúnculo pontino. Sí, pedúnculo pontino. ¿Ok? Entonces, estos dos se activan y producen acetilcolina, pero la acetilcolina de ellos dos solamente es para permitir el movimiento de los globos oculares. ¿Y por qué activa esa acetilcolina en los movimientos oculares? Porque lo que producen ellas, o sea, este de aquí más este de acá, va directamente su producción ¿a dónde? A los dos núcleos de los motores oculares externos, o sea, a los núcleos del motor ocular externo. Entonces, los ojitos hacen esto. Ustedes abren los párpados y ven como los ojos. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la idea. Este núcleo tegmental lateral dorsal y el núcleo tegmental pedúnculo pontino, a su vez, mandan fibras descendentes en relación con el sueño para producir atonía muscular. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando ustedes están vigiles, están manifestando toda la musculatura en contractura sostenida, o sea, flexión, extensión, abducción, pronación, supinación, bla, 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 todos los movimientos posibles. Pero cuando ustedes duermen, pasan de vigilia al sueño no REM. Cuando una persona está en sueño no REM, generalmente, por no decir 100%, tiene hipotonía muscular. O sea, la persona está flácida, aguada, pero no tanto. Pero hay normotonía o incluso hipertonía mandibular. O sea, mientras que la musculatura del cuello para abajo está como que aguadona, flácida o hipotónica, ¿sí? La mandíbula está contraída. Y lo pueden notar cuando vean a una persona dormir. Quédenselo viendo y miren el tono de la musculatura mandibular. Obviamente no va a estar así, ¿no? Pero sí está medianamente hipertónico, o sea, aumenta la contractura de la mandíbula. Pero cuando se pasa del no REM al REM, hay atonía muscular. O sea, está más aguado de lo que estaba en el no REM. O sea, está recontra hipercaguado. O sea, lo levantan y plum al piso. O sea, es una plasta. Es un año viejo. Súper atónico. O sea, no tiene ni una pizca de un uso neuromuscular contraído. Por definición está aguadísimo. Pero, a diferencia del de acá, hay atonía mandibular. O sea, está con la trompa abierta y babeando. Eso les significa el babeo. ¿Sí? Entonces, el núcleo tegmental lateral dorsal y el núcleo tegmental pedúnculo pontino necesitan proyectarse hacia abajo para producir lo que les estoy diciendo. Este núcleo tegmental lateral dorsal y el núcleo tegmental pedúnculo pontino, al proyectarse hacia abajo,
lo hacen con la idea de distribuirse hacia un núcleo que recién se sabe que existe desde el 2004 y que se llama núcleo magno celular de Magón y Rines. Este núcleo magnocelular de Magón y Rines está ubicado en el bulbo raquídeo, muy en relación con el núcleo reticular gigantocelular vulvar. Es un núcleo nuevo, recién se supo que existía en el 2004. No significa que recién lo tenemos en esa época, sino que recién desde esa época se sabe que existe. Es un núcleo de miércoles que tiene que ver mucho con enfermedades tipo Parkinson. No es propósito de la clase, pero para que por lo menos sepan que ese núcleo de miércoles existe desde el 2004. Todavía no lo documentan en los textos normales. Y también se proyecta a los núcleos reticulares paramedianos. ¿Se acuerdan cuáles eran los núcleos reticulares paramedianos en el bulbo? Aquellos que tenían conexión con el vermis, pero a su vez el núcleo dentado y el núcleo del techo les mandaban conexiones a ellos. ¿Se acuerdan? Bueno, esos núcleos reticulares paramedianos se los ven en el bulbo, pero cuando ya el cuarto ventrículo está abierto. ¿Okay? Entonces, estos dos reciben las proyecciones del núcleo tegmental lateral dorsal. Pero cuando la recibe, el núcleo tegmental lateral dorsal le envía no la acetilcolina que él produce, sino que lo que le envía es glutamato. En cambio, el tegmental pedúnculo continuo le manda al de acá acetilcolina y utiliza para llegar hacia abajo, ¿a quién creen? A la central de la calor. O sea, tienen otro fascículo más. Ya van creo que como 6 o 7. 6. 7 creo que ya. Okay. Y a su vez, el núcleo magnocelular de Magón y Rines y el núcleo reticular paramediano continuo se proyectan a la médula. ¿Cómo se proyectarían a la médula? Utilizando ¿a quién? ¿A través de quién se iría? Craneen un poco. Si estoy en el bulbo y me quiero proyectar acá, ¿qué utilizaría para proyectar? ¿Esto qué es en relación al bulbo? Formación. ¿Ah? Formación reticular. ¿Y cómo me proyecto el bulbo? Perdón, a la médula. Eso, a través del fascículo, retículo espinal, pero ¿cuál? ¿Sí? Al proyectarme a la médula, el propósito es que en la médula participe para inhibir el 100% de la musculatura estriada o voluntaria, que la médula reciba esta influencia de estos dos que le fabrican glicina. La glicina es el único neurotransmisor que actúa en la médula con el propósito de producir atonía, o sea que la persona esté sumamente flácida, o como dije hace un rato, hiper recontra que aguada. ¿Sí? Luego termina la fase del sueño REM y empieza de nuevo el no REM. Termina el no REM y empieza el REM. Termina el REM y empieza otro no REM, y así se van entre 4, 5, a veces hasta 6 o 7 veces durante el transcurso de la noche. Pero de tal manera que si nosotros dividimos a nuestra noche en 8 horas, a veces más, a veces menos, pero la idea es que más o menos ese es el promedio, vamos a dividir esas 8 horas en 4 primeras horas y en 4 segundas horas. O sea, la primera mitad del sueño y la segunda mitad del sueño. En la primera mitad del sueño
por definición siempre tiene que haber entre un 70 a un 75% de sueño no REM y entre un 20 a un 25% de sueño REM. Pero cuando pasamos de la etapa de la primera fase de sueño a la segunda, esto cambia al revés, de tal manera que terminamos ya casi al final